El Real Madrid sin duda alguna se ha posicionado como uno de los equipos más grandes en la historia del fútbol mundial. Señores, Real Madrid es campeón de la UEFA Champions League. Dicha grandeza ha dado pie a un sinfín de especulaciones, las cuales van desde partidos polémicos, situaciones extracancha entre otras más. Es por eso que hoy traigo para ti el iceberg del Real Madrid. En este iceberg, escogeremos los temas al azar, yendo de los más conocidos a los más oscuros del club merengue. Pero antes me gustaría que me ayudaras regalándome un like a este video, también suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte mis próximos vídeos. Sin más, comenzamos. En el verano de 2014, y a un día de cerrar el mercado de fichajes, el colombiano Radamel Falcao publicó un tuit en donde daba como un hecho su llegada al Madrid, mismo que fue borrado unos minutos después. El jugador dijo después de esto que todo había sido un montaje en un intento inútil de hacer que nada de esto ocurrió. El delantero llamaba la atención de los merengues, pues, ante la salida de Morata a la Juventus, buscaban un jugador para dicha posición. El fichaje no logró concretarse, y en cambio Javier el Chicharito Hernández fue el que llegó a ocupar tal puesto. Carlo Ancelotti, técnico en ese momento del club, fue quien se interpuso a la llegada del Tigre con tal de proteger a Karim Benzema. El entrenador sabía que si Radamel Falcao fichaba por el Madrid le complicaría la titularidad al delantero francés, el cual ya venía peleando el puesto con Gonzalo Higuaín. Por esa razón, y por no complicar más la situación en el vestuario blanco, la dirigencia terminó fichando a Chicharito Hernández. El Real Madrid vivió una de las jornadas más surrealistas de su historia con el fichaje de David De Gea y el traspaso de Keylor Navas al Manchester United frustrados sobre la bocina. A las 23:59 de la noche, en el último segundo, como amenazó Van Gaal y se temía el Real Madrid, aún se esperaba el final feliz, pero dicho final no llegó. Minutos antes de la medianoche, Keylor Navas, el otro afectado en la negociación de intercambio de porteros, llegaba al Santiago Bernabéu en compañía de su representante. Revisaron el nuevo contrato con el conjunto inglés y pidieron hacer algunas modificaciones. El caso es que entre unas cosas y otras, el tiempo se les echó encima a todos los implicados y las campanadas de medianoche anunciaron el peor desenlace posible. La documentación no había llegado a tiempo, el Madrid mandó el contrato del arquero a la liga a las 12:30 horas y se le contestó que no procedía porque estaba fuera de plazo. Ni De Gea ficha por el Madrid, ni Keylor por el United. Al filo de las 14 horas, el Madrid y el Manchester se sentaron a negociar por De Gea. Los ingleses aceptaron rebajar sus pretensiones, 30 millones de euros y el compromiso de hacer la operación de Keylor Navas de manera paralela pero independiente. El traspaso de Keylor Navas al Manchester United había sido durante toda la jornada casi más complicado que el de De Gea por la negativa inicial del costarricense a marcharse. Finalmente, había accedido a su traspaso rumbo a la Premier, pero todo cambió en el último instante. A las 23:59 con el contrato firmado, el Real Madrid tiene que ejecutar el paso más importante para inscribir a De Gea, registrar la operación en el sistema de transferencias de la FIFA, a contrarreloj, a falta de un minuto para que la FIFA cierre el plazo que autoriza la operación. Justo lo que ocurrió. A las 12 de la noche, la FIFA no autoriza el traspaso de De Gea al Real Madrid. Se llega tarde a un procedimiento clave. Son minutos frenéticos en Valdebebas. Una vez firmado el contrato, tanto Real Madrid como Manchester United tienen que acudir a esta página, al TMS, el sistema de transferencias de la FIFA, registrarse e incluir en ella los datos de la operación: nombre del jugador, club de procedencia, de destino, cantidades económicas, intermediarios, en definitiva, datos que deben ser exactamente cumplimentados por ambos clubes. Si los dos equipos lo hacen en tiempo antes de las 12 de la noche, la página genera un certificado, el CTI, Certificado de Transferencia Internacional, que permite a la liga poder inscribir al futbolista contratado, en este caso a De Gea. Pero se llegó tarde a este paso. El Manchester United manda firmado el contrato a un minuto para el cierre del mercado, sin margen de maniobra para cumplimentar toda la información, cargar a tiempo los documentos obligatorios. Por lo tanto, no se generó este certificado y automáticamente el traspaso de David De Gea quedaba anulado.
Di Stéfano era un futbolista argentino y pertenecía al club bonaerense de River Plate, pero un día de 1949 se marchó a Colombia y se puso a jugar para Millonarios de Bogotá. No solo dejó con un palmo de narices al club que tenía sus derechos, sino que lo hizo contraviniendo el criterio de la propia FIFA, que no reconocía a la entidad colombiana como club perteneciente a su organización. El delantero argentino estaba triunfando en Millonarios, al igual que lo había hecho en River, y desde España se interesaron en ficharlo. En 1953, Barcelona y Real Madrid pusieron sus ojos en él. Mientras tanto, la FIFA había decidido mediar en el conflicto que mantenían River Plate y Millonarios, otorgando los derechos de Di Stéfano a los colombianos hasta 1954 y a River a partir de ese año. Los clubes españoles quisieron pescar en río revuelto y así el FC Barcelona llegó a un acuerdo con River Plate por los derechos del ariete argentino. Sin embargo, no negoció con Millonarios, algo que sí hizo el Madrid de Santiago Bernabéu. Alfredo Di Stéfano viajó a Barcelona para ser presentado con los culés, pero no pudo llegar a jugar dado que le faltaba el transfer del club colombiano. Azulgranas y blancos se metieron en una pelea por la saeta rubia que no terminaría hasta que la Federación Española de Fútbol tomó cartas en el asunto. La solución federativa no fue otra que la de obligar a Madrid y Barcelona a que compartieran al jugador, haciendo que vistiera los colores de uno y otro en años alternos, comenzando por el Real Madrid. El Real Madrid no había ganado una liga desde 1933 y buscaba a toda costa un antídoto a Kubala, por lo que no tuvo inconveniente en aceptar. Sin embargo, desde Barcelona no tardarían en renunciar a compartir titularidad sobre los derechos de Di Stéfano y renunciaron a su parte del trato. Verano de 1953. Di Stéfano era el objetivo principal de Barça y Madrid. Pepe Samitier, secretario técnico del Barça, viajó hasta Argentina para hacerse con los derechos del jugador que pertenecían a River Plate, y los consiguió, aunque una parte de esos derechos también pertenecían a Millonarios, equipo en el que la saeta se encontraba cedido. Raimundo Saporta, ex vicepresidente del Real Madrid, viajó hasta Argentina. Allí se encontró por sorpresa con la opción de compra del Barça y buscó otra opción. En aquel momento me desplacé de Buenos Aires a Bogotá, ahí adquirimos al firme la opción de Millonarios por $30.000. Con los derechos repartidos entre Madrid y Barça, se montó un escándalo casi internacional. Era incomprensible, algunos países preguntaban cómo era posible que un jugador de la clase de Di Stéfano corriera el riesgo de quedarse sin jugar en el caso de que ninguno de los equipos pudiera ceder. Al no haber acuerdo, el Barcelona se planteó vender los derechos del jugador a algún equipo italiano. Fue entonces cuando Santiago Bernabéu entró en escena para decantar al jugador del lado madridista. Santiago Bernabéu me dijo, dile a Alfredo que aunque sea para pasearse por la Castellana, le damos $1 millón al año. Finalmente la Federación Española encontró una solución, que el jugador jugara 2 años en el Madrid y otros 2 en el Barça de manera alternativa, aunque no todos estuvieron de acuerdo. Esta solución no gustó en Barcelona, entonces que Barcelona que Martí dimitió. Apenas un mes después de esta dimisión, el Barça firmó un acuerdo en el que renunciaba a todos los derechos sobre el jugador. Comenzaba así, con Di Stéfano a la cabeza, la época más gloriosa del Real Madrid. El Real Madrid siempre fue un equipo que contó con muchas estrellas, pero entre los años 2003 y 2006 tuvo en sus filas a los mejores jugadores del momento. Figo, Zidane, Roberto Carlos, Raúl, Ronaldo y David Beckham formaron un equipo que generó admiración y decepción en partes iguales. En el año 2000, el Real Madrid ganaba de forma sorpresiva la Champions League, y su presidente Lorenzo Sanz convocó a elecciones. Tras ganar la orejona, su oposición había tomado poder, y pensó que era el momento indicado para elegir al nuevo presidente de la Casa Blanca. Pero no contaba con un empresario hasta entonces desconocido. Florentino Pérez se presentó como el rival de Sanz en los comicios. Pocos conocían al empresario, pero este se ganó al público madridista con una promesa: el fichaje de Luis Figo. Luis Figo será jugador del Real Madrid. Y fíjese si tengo seguridad en lo que digo, que si yo soy presidente y esto no se produjera, yo les pagaría a todos los socios las cuotas de socios de la próxima temporada. Parecía muy difícil que el aspirante destronara al actual presidente, pero para sorpresa de muchos, el 18 de julio del 2000, Florentino se convertía en el nuevo mandatario de la Casa Blanca.
Días más tarde, el Real Madrid anunciaba la contratación de Luis Figo, que por unos 60 millones de euros, se convertía en el fichaje más caro de la historia. Esa temporada también llegaron Claude Makélélé, Santiago Solari y Flavio Conceição. Figo fue determinante para que los merengues ganaran el título de liga ese año, pero en la Champions quedaron eliminados en las semifinales ante el Bayern de Múnich. El presidente tenía claro lo que quería hacer: llenar al equipo de estrellas. Para ello, firmó en el año 2001 a uno de los mejores futbolistas del mundo, Zinedine Zidane. El francés fue la gran figura del Real Madrid que conquistó la Champions League. Su impresionante volea en la final se recuerda como uno de los mejores goles de la historia. Pese a este importante trofeo, la temporada no fue tan buena, ya que perdió la final del centenariazo ante el Deportivo La Coruña, y cedió el título de liga con algunas derrotas inesperadas. Florentino aprovechó los problemas que tenía Ronaldo con su entrenador en el Inter de Milán, Héctor Cooper, para convencerlo. Al final, el traspaso se concretó a cambio de 45 millones de euros. El brasileño se unía a un equipo plagado de figuras. El fenómeno tardó un minuto en marcar su primer gol con el Madrid, y ese año, marcó 23 tantos que ayudaron al equipo a ganar la Liga Española, título que pareció muy poco, ya que la Juventus eliminó a los merengues en Delle Alpi, con goles de Del Piero y Trezeguet. Esa eliminación fue el primer golpe para los blancos. Fernando Hierro, y sobre todo Vicente del Bosque, fueron los señalados por una afición que ya empezaba a dudar de un proyecto limitado al talento de sus estrellas. Ese año, el Real Madrid comenzó muy bien. El Planeta Fútbol hablaba de las estrellas del Madrid, y los fanáticos ya soñaban con el triplete. Pero todo empezó a cambiar en el mes de marzo de 2004. El equipo fue perdiendo el nivel, y el primer golpe bajo se dio en la final de la Copa del Rey ante el Zaragoza. El Madrid ganaba 2-0, pero se dejó remontar el partido y lo terminó perdiendo con un gol del argentino Galletti en la prórroga. En la Champions, los eliminó el sorprendente Mónaco, y en la Liga no aprovecharon una ventaja de 8 puntos sobre el Valencia, para perder el título nacional. El final de temporada fue tan malo, que perdieron 6 de los últimos 7 partidos del campeonato, un ridículo por donde se le mire. Esta fue la primera temporada sin ganar ni un solo título. El Real Madrid no comenzaba la temporada 2004-2005 de buena forma, y tras 2 derrotas ante el Bayer Leverkusen y el Espanyol, el entrenador Camacho era despedido de forma sorpresiva, ya que apenas habían transcurrido 3 fechas de la Liga Española. La marcha del técnico provocó una inestabilidad muy grande en el Madrid. Ese año, quedaron eliminados en octavos ante la Juventus, y terminaron segundos en Liga, completando su segunda campaña sin levantar títulos. La temporada 2005-2006 fue la última del Madrid Galáctico. En este curso se veía claramente el declive del equipo, que se confirmó en el 0-3 que le propinó el Barça en su casa, día en el que Ronaldinho se fue aplaudido del Bernabéu. El equipo blanco perdió sus opciones en Liga tras una derrota ante el Mallorca. Aquel partido ocasionó la renuncia de Florentino Pérez, que abandonó su cargo, al verse incapaz de enderezar su proyecto. Ese año quedaron eliminados de la Champions ante el Arsenal, y cerraban así su tercera temporada sin títulos. Despejar, pero al final despeja, y no hay tiempo para más. Termina el sufrimiento, porque el Real Madrid evidentemente no ha tenido el día, no le ha salido prácticamente nada al equipo de López Caro, individualmente no ha habido ni un regate ni... Entre el 2003 y 2006 el Real Madrid no ganó nada. El éxito comercial y la popularidad que tuvo ese equipo son innegables, pero esto es fútbol, y si no llegan los triunfos en el campo de juego, de nada te sirve obtener muchos ingresos. Tanto fue así, que el Presi se tuvo que ir por la puerta de atrás. El Real Madrid de los Galácticos es, sin duda, uno de los ejemplos de cómo el marketing, la publicidad y los medios pueden convertir algo normal en magnífico sin ningún argumento. Julio Iglesias, uno de los cantantes más emblemáticos de la música latina. Querido y no poder sentir lo que siento por... Tiene una vida tan ecléctica como peculiar.
Es abogado, posee 2 récords Guinness y, lo más llamativo, fue arquero del Real Madrid. El padre de Enrique Iglesias es mundialmente conocido por su talento al cantar y sus letras que lo llevaron a recorrer el mundo. Sin embargo, previo a su carrera musical, en 1962 formaba parte de las filas de las categorías inferiores del equipo de la capital española. A sus 19 años era una de las grandes promesas de la cantera del conjunto merengue. De todos modos, pese a sus grandes condiciones y lo cercano que parecía su debut liguero, Iglesias sufrió un grave accidente. El 22 de septiembre de 1962, su vida cambió para siempre y los guantes quedaron atrás. Ese fatídico día, Julio estaba festejando su 20º cumpleaños con un grupo de amigos cuando el auto en el que circulaban impactó contra unos arbustos en la zona norte de la capital, en la vía Majadahonda de Madrid. El por entonces futbolista merengue perdió la conciencia, y cuando la recuperó en el hospital Eloy Gonzalo las noticias no pudieron ser peores. El parte médico inicial decía que no volvería a caminar. El resultado del accidente: quedó casi paralítico durante 1 año y medio. Tuve un accidente de coche que al principio pensaba que era un accidente grave, pero tuve una hemorragia interna en el sistema vertebral y allí se complicó, formó una tumoración quística y comprimió el sistema medular y me quedé paraparéxico durante, los neurocirujanos entenderán la operación, durante 1 año y medio. Tuve una recuperación muy larga y fue una buena lección para mí. De hecho, sus lesiones en la espalda le dejaron secuelas de por vida, a pesar de que no se rindió y a base de esfuerzo logró obrar el milagro. Durante su estancia en el hospital, colgó los guantes y dijo adiós al deporte rey. Sin embargo, allí es donde conoce a Eladio Madaleno, quien era su enfermero y quien, a modo de terapia, le regaló una guitarra para que ejercitara sus dedos y matara el tiempo. El enfermero que lo cuidaba le regaló una guitarra para que se entretenga durante su largo proceso de recuperación. Desde entonces, Julio comenzó a escuchar versos románticos y tristes. Tiempo después se animó a componer sus propias canciones. Julio nunca imaginó que se iba a dedicar a la música, sobre todo tras su mala experiencia en su colegio, donde fue rechazado en el coro. A pesar de eso, aprendió a tocar la guitarra a la perfección y después de recuperarse por completo, viajó a Londres para mejorar su manejo del inglés. En la cama del hospital compuso La vida sigue igual, uno de sus temas más legendarios de su repertorio, inspirado en su vida en el centro médico y en cómo los enfermos iban y venían. Fue así como se forjó su pasión por la música, que terminó llevándole a ser uno de los cantantes más reconocidos de la historia de la música hispana. Nunca sabremos qué hubiese sido de su vida si no hubiera sufrido aquel accidente automovilístico. Lo cierto es que gracias a la música terminó transformándose en una leyenda, quien ostenta el récord Guinness como el cantante latino que más discos vendió a lo largo y ancho del mundo. Aunque, quizás, conquistaba sus 2 sueños: ser el arquero del Real Madrid y dedicarse a la música. Esta es la primera parte de este iceberg del Real Madrid. Te invito a suscribirte para no perderte la segunda parte. Nos vemos.